Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Gusto saludarlos, ¿todos bien? Licenciado, buenas tardes, bien, gracias. ¿Usted qué tal? Buenas tardes, licenciado. Bien, gracias, licenciado. Bueno, siempre. ¿Todo bien, Nico? Buenas tardes, miren, qué problemas, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es que podemos avanzar un poquito, ya sea de esta forma. Ya ven lo delicado que está. Ojalá que se solucione lo antes posible en beneficio de todos. Bien, todavía nosotros sabemos, bueno, yo digo que empezamos, ¿verdad? Porque ya son casi las 6 menos 12, 10 menos 10 casi. Y no son todos, pero hay bastante, 16, vamos a empezar. Bien, vamos a tocar el tema hoy de lo que conocemos como la acción procesal. Fíjense bien, esto ya lo hemos mencionado, ya lo citamos desde las primeras clases. Decíamos que pues, la acción procesal es aquel derecho que tienen todas las personas de acudir a un órgano jurisdiccional para pedirle al Estado que a través de él nos resuelva nuestros conflictos. Decíamos que esta declaración, esta acción, este derecho que fue reconocido en la Declaración de Derechos del Hombre aprobada en la Asamblea de la ONU, Naciones Unidas, ¿verdad? En el año de 1948. Y decíamos que ese poder que nos asiste a los ciudadanos surge como consecuencia que el Estado se arroga la función de administrar justicia. Cuando el Estado dijo, bueno, de hoy en adelante somos nosotros quienes vamos a resolverle sus conflictos como Estado, creando los órganos competentes para ellos, y ustedes lo que tienen que hacer es pedírmelo, solicitarlo, y en consecuencia les doy el derecho que se llama el derecho de acción o de accionar o de pedir, porque el Estado pues, no puede, como ya también lo referimos en ocasiones anteriores, ir de casa en casa preguntando si alguien tiene un problema o no lo tiene. Entonces lo que hace el Estado es que nos da ese derecho para que nosotros, a través de los mismos medios y las formas que establece la ley, podamos pedirlo. El derecho de accionar, que en nuestra Constitución ya lo citamos, se conoce el famoso derecho de petición, tantas veces ya leído, pero nunca está de más porque es así como uno va entendiéndolo y lo va comprendiendo mejor cada día cuando lo lee reiteradamente. Leamos entonces la Constitución que nos señala el derecho de acción, de accionar, solo conocido en nuestra ley como el derecho de petición. ¿Quién nos apoya? A ver, ahí tenemos bastantes compañeros que están dispuestos a colaborar. A ver, ¿quién nos ayuda? La Constitución Política, artículo 28. Artículo 28, Luis. Derecho de petición. Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. En materia administrativa, el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de 30 días. En materia fiscal, para impugnar resoluciones administrativas en los expedientes que se originen en reparos o ajustes por cualquier tributo, no se exigirá al contribuyente el pago previo del impuesto o garantía alguna. Gracias, Rosa Argentina. Ese es el derecho de pedirle al Estado que intervenga y resuelva nuestros conflictos. Accionamos. Y eso pues viene, como ya lo hemos señalado en múltiples ocasiones, desde el derecho romano. Había un jurisconsulto romano que se llamaba Celso, así como en Celso, y él decía que el derecho de acción no es otra cosa más que perseguir en juicio lo que a uno se le debe. ¿Sí? Recuerden ustedes que hay deudas de distinta naturaleza, no siempre es dinero. Pueden debernos distintas cosas que no implican dinero. Por ejemplo, si vendemos una propiedad y recibimos el dinero y no lo entregamos, pues el derecho de accionar que tiene la persona es para que le entreguemos su inmueble que compró, su casa. Eso es lo que le debemos. No implica deuda simplemente dinero, no. Hay muchas cosas que debemos. Una persona puede
deber la entrega de una casa, por ejemplo, en un caso de un contrato de arrendamiento, puede ser una casa, un local, un apartamento, una residencia, que se concluyó el plazo señalado originalmente y no lo ha entregado, pero lo que se le pide es la entrega, eso es lo que debe, es el deudor de la entrega, no necesariamente dinero. No se les olvide, por eso Celso decía que en el derecho de acción o de accionar no es otra cosa más que de perseguir en un juicio lo que a uno se le debe. Ya vimos que contrapartida a eso también nuestra Constitución reconoce el derecho de defensa, pues ese derecho de defensa también indica accionar, porque el demandado se defiende y al defenderse está accionando, está pidiendo, porque algo va a pedir cuando se defiende. Y mire, yo no soy responsable, yo he cumplido, decláreme inocente de esa obligación, no tengo por qué entregar lo que ya entregué o lo que no estoy obligado a hacer. Es decir, también tiene el derecho de accionar y ahí nos remite, como ya sabemos, al artículo 12 en la Constitución. Recordémoslo, 12. Derecho de defensa. Así es, Rosa Valentina. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante un juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Muchas gracias, Rosa Argentina. Es decir, ahí estamos accionando, tanto el demandante que pide del Estado que resuelva su conflicto, que obligue al demandado a hacer o no hacer, incluso hay deudas de no hacer. Diciendo, bueno, ¿y cómo es no hacer? Por ejemplo, estamos construyendo, está un vecino construyendo una casa y resulta que está en una propiedad que está haciendo es un peligro. O se le puede demandar para que deje de hacer o no haga, porque está poniendo en peligro a los vecinos. Es decir, una obligación de no hacer. ¿No? Siempre implica acción, pero la acción no es solo hacer, sino también no hacer. Eso es en cuanto a la definición, no se nos olvide, el derecho de acción, así en términos sencillos, es el derecho de pedirle al Estado que resuelva nuestros conflictos. Para eso se crearon los órganos friccionales, para que se resuelvan los conflictos de intereses de los sujetos en una sociedad. Bien, ahora también vamos a hablar un poquito de la teoría, de las teorías que explican la naturaleza jurídica. Ya hemos mencionado que cuando hablamos de naturaleza jurídica nos referimos a ver si pertenece al derecho público o al derecho privado. Y concluimos en su momento, en cuanto al derecho procesal y la ley procesal, que son evidentemente públicas su naturaleza. ¿Por qué? Porque todas las normas que se aplican son de cumplimiento forzoso, el cumplimiento imperativo. No se puede renunciar, no las podemos obviar. Y lo mismo sucede con el derecho de acción en términos genéricos, pues también es de derecho público, porque forma parte del derecho procesal. Y si el derecho procesal es público, pues las partes que lo componen son también públicas. Sin embargo, en este tema se han señalado unas teorías adicionales que explican o tratan de explicar de acuerdo a las corrientes de derecho y filosóficas de todos los tiempos qué es el accionar, qué es el pedir, qué es ese derecho humano, porque es un derecho humano. Y así surgen varias teorías, pero no nos vamos a complicar la existencia, vamos a ver solo dos teorías adicionales a la que ya sabemos que es derecho público. Y vamos a hablar de una teoría que se llama teoría del obrar concreto y otra que se llama teoría del obrar abstracto. Fíjense bien, pónganlo ahí si quieren, en sus copias o sus fichas o teoría del obrar concreto y teoría del obrar abstracto. Así es. ¿En qué consiste cada uno? Miren, la teoría del obrar concreto, así se llama la teoría del derecho a obrar concreto, indica que solo puede accionar la persona
que tiene la razón y que también solo puede defenderse la persona que tiene la razón. Eso dice la teoría del obrar concreto. Teoría del obrar concreto. Fíjense bien. Solo puede accionar o solo puede pedir la intervención al Estado la persona que tiene la razón, nadie más. Y dice también que solo puede defenderse la persona que tiene la razón. Esa es la teoría del obrar concreto. La otra dice la teoría del obrar abstracto. Dice que toda persona tiene derecho de accionar, independientemente que tenga o no la razón, y que toda persona también tiene derecho a defenderse, independientemente que sea declarado responsable o no. ¿Qué teoría es la que aceptamos nosotros de acuerdo a ese artículo 28 constitucional y también el 12 constitucional? A ver quién opina. Licenciado, ¿me puede repetir la segunda, la teoría del obrar abstracto? La teoría del obrar abstracto dice que toda persona tiene derecho de accionar o toda persona tiene derecho de pedir, independientemente que tenga o no la razón. Y que toda persona acciona también defendiéndose, independientemente que tenga o no la razón, que pueda ser declarado no responsable. Son las dos teorías. ¿Cuál consideran ustedes que es la que recoge nuestra legislación? La abstracta, licenciado. Así es, Marsky. ¿Y por qué, Marsky? ¿Por qué cree que usted es la abstracta? Porque como todos tenemos derecho a accionar y a defendernos. Exactamente. Y si ustedes ven, la Constitución no se refiere a que solo la persona que ha sido afectada en sus derechos puede accionar o pedir, ¿no? Y cuando ven ustedes también derecho de defensa, no dice que solo puede defenderse el que tiene la razón. Si reparan ustedes cómo dice nuestra Constitución, que la clave es cómo empieza. Esa es la clave para definir la teoría que acepta la Constitución política y como consecuencia se aplica a todo nuestro ordenamiento jurídico. Por ejemplo, leamos solo las primeras letras, primeras tres palabras de lo que dice la Constitución del artículo 28. ¿Quién nos ayuda? Ya nos Argentina ya nos ayudó. ¿Quién más nos ayuda? Solo las tres primeras de la Constitución en el artículo 28. ¿Quién ayuda? Los habitantes de la República de Guatemala. Dice, ahí está, miren, los habitantes de la República. No dice solamente una persona afectada, no dice eso, dice los habitantes. O sea, dice todo, se refiere a quienes estemos dentro del sistema guatemalteco y aún los extranjeros que están acá tienen derecho a pedir de acuerdo a lo que vimos con las normas de derecho internacional privado. No se les olvide. Y si vemos también el 12, ¿qué nos dice el 12, Telma? De la misma Constitución, ¿cómo empieza? Ahorita voy. Gracias, Telma. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Ahí nada más dice, la defensa de la persona, no dice, es la defensa de la únicamente, no tiene la razón, no dice. O sea, no limita, esa es la clave. Que nos está señalando términos generales, dirigido a toda la población, independientemente que esté pidiendo o defendiéndose, tiene el derecho, y por eso la teoría del obrar abstracto la que se aplica. Muchas gracias, Telma Odilia. Ahí estamos. En esas dos simples y sencillas teorías, que no se les olvide también que, aparte de eso, constituyen derecho público. ¿Por qué? Ya mencionamos que el derecho público, porque el derecho, todo el derecho público es de cumplimiento forzoso, o de imperativo cumplimiento, o de cumplimiento obligatorio, como quieran ustedes decirles. No se pueden eludir, no se pueden obviar, no se pueden renunciar. A eso se refiere. A esa es la teoría
que la que se acepta en el caso nuestro, aparte de ser público, también la teoría de moral abstracto. ¿Hay alguna duda hasta ahí? No, Lic, gracias. Bueno, vamos a ver una clasificación de las acciones. Hay muchas clasificaciones, pero vamos a ver las más sencillas. Y luego vamos a ver por el derecho invocado, que es la más común. También vamos a ver la de la materia, pero la del derecho invocado es importante. Hay fíjense bien, tres clases de acción de acuerdo al derecho invocado. Puede ser real, puede ser personal o puede ser mixta la acción. Cuando la acción es real, cuando se refiere a bienes del actor, así que pretende pues que se le protejan sus bienes, su propiedad, su posesión, todo lo que vieron ustedes en el derecho romano, en lo que era la aluvión, la abulsión, la posesión, la propiedad, el usufructo, las servidumbres, todo eso es un derecho real. Todo lo que ustedes van a ver en su libro segundo del Código Civil son derechos reales. Se refieren a la propiedad en general y a todas sus manifestaciones. Repito, posesión, aluvión, abulsión, mixtión, servidumbres, ¿qué más? Usufructos, todo eso es lo que se refiere a eso, los frutos, los naturales, ya vimos, todo eso se refiere al derecho real, no son bienes. También se refiere por derecho invocado a la otra clasificación, que es personal. Aquí son actos que la persona realiza. Por ejemplo, se fije una pensión alimenticia, eso es personal. Tiene que pagar. No se está protegiendo bienes, no. Se está obligando a cumplimiento de una obligación personal, que no la puede dejar de hacer nadie por él. En el caso del padre, pues tiene que cumplir con la pensión. Si no está el padre o realmente estuviera en condiciones de no poder prestar una pensión, no por falta del trabajo, recuerden eso, ¿no? La falta del trabajo no es un argumento porque puede trabajar hasta, como decían los jueces, lavando carros, pero puede hacerlo, puede ganar algo para ayudar al mantenimiento de sus hijos, pero personal, si no puede, pues están los abuelos, también hay un orden ahí en los abuelos que pueden hacer, esas son acciones personales. Y la última acción es mixta. Esa mixta, pues efectivamente se da en el caso de que se protegen bienes y además también se ejercen acciones personales. A veces tenemos problemas de que adquirimos deudas personales, que yo tengo que pagar una deuda, una cantidad mensual, pero hemos dejado bienes en garantía, una casa, un vehículo, y lo dejamos como una garantía hipotecaria para los bienes inmuebles y prendaria para los vehículos. Pero resulta que no pagamos, pues ahí es una acción mixta porque nos obligan a que paguemos y si no pagamos, pues los bienes que dejamos en garantía sean vendidos en pública subasta, porque no pagamos. Esa es por el derecho invocado, es una acción mixta. Esas son la expresión más sencilla, la real, la personal y la mixta. ¿Hay dudas? Miramos ahí antes de seguir. Todo claro, licenciado. Bien, María. Aparte de eso, decía que también hay otra clasificación que se habla por la materia. La materia es la que ya hemos visto en la clasificación del derecho procesal, que ya lo hemos mencionado. Civil, penal, laboral, administrativo y constitucional. Ya sabemos que cuando invocamos algo del Código Civil, estamos logrando cualquier materia de ese Código Civil, esa es materia civil. Así que alimentos, divorcio, liquidación de bienes, patrimonio familiar, patria potestad, tutela, venta de inmuebles, compra, constituciones de usufructo, de servidumbres, de uso, de habitación, todas esas cosas que estamos en el Código Civil con contratos como mandatos, que ustedes ya vieron la clasificación de mandatos en su derecho romano, lo que es la donación entre vivos, también vieron la donación por causa de muerte,
el arrendamiento, vieron el seguro, todo eso es civil. Todo lo que ustedes van a encontrar en un código civil es materia de civil, de derecho privado, no se les olvide. Y cuando invocamos actos del castigo o la sanción o la investigación de actos ilegales o delictivos que están regulados en el Código Penal, homicidios, asesinatos, lesiones, estupros, violaciones, robo, hurto, todo eso es derecho penal. Entonces, aquí lo que invocamos es materia penal. Cuando se refieren a relaciones que se mantienen con ocasión del trabajo o por conflicto obrero-patronales, pues nos referimos nada menos que al derecho laboral, que también se conoce como el derecho del trabajo. También hablamos del derecho administrativo. El derecho administrativo tiene por esencia la prestación de servicios públicos. Podemos exigirle a la municipalidad que preste los servicios, que ahí se anda haciendo, ¿verdad? Pidiendo calles, semáforos, policías para el tránsito, vías donde pasar, carreteras ya no son municipalidades, sino es el gobierno central, ¿sí? Todo es administrativo y claro, hay unos que controlan esa función y en materia administrativa especialmente controla la Contraloría General de Cuentas. Entonces eso es materia administrativa. Y cuando hablamos de los derechos inherentes al ser humano, todos esos derechos que nos competen y los encontramos en la primera parte de la Constitución, de esas garantías constitucionales que tenemos, pues es materia constitucional y que a cargo de la misma pues está la Corte de Constitucionalidad, así de simple. ¿Dudas ahí? ¿Dudas hasta este momento? ¿No? No, licencia. Bueno. Y la última que vamos a ver, hay más, pero con la última que vamos a ver es por el tipo de proceso. ¿Qué clase de procesos hay? Vamos a encontrar que hay procesos ordinarios, procesos sumarios o sumariales, como se le llaman. Vamos a encontrar procesos ejecutivos. También vamos a ver lo que son las medidas cautelares. ¿A qué se refiere cada una de estas, de esta clasificación? Miren, el juicio ordinario, este proceso lo que tiende es a hacer el proceso más largo. Tienen oportunidades iguales de plantear ataques del demandante y también el demandado tiene la oportunidad de desarrollar o manifestar o expresar distintas formas de defensa. Estos son juicios así amplios que también se llaman de conocimiento, ordinario o de conocimiento, porque hay que investigar, no son juicios prácticos, rápidos, sino al contrario, son tardados, son lentos. Uno a veces cuando ve la ley y cuenta los plazos en el que se ley tantos días para tal cosa, tantos días para otra cosa, y cuando suma uno, pues dice, esto termina en 3, 4 meses, y cuando se da cuenta se fue el año y no ha avanzado ni el 50%, sino que tardado esto. Así son esos juicios ordinarios, por su naturaleza, porque requieren amplitud en las pruebas, en las oportunidades a las partes, para que el juez, cuando resuelva, también pueda dictar una sentencia ajustada a derecho, sin importar quién de los dos, tanto actor como demandado, son los beneficiarios. Eso se refiere a un juicio ordinario, no se les olvide, ¿verdad? Que también se llaman juicios de conocimiento. Pero hay juicios que son breves, rápidos, se llaman juicios sumarios, sumariales. ¿Qué quiere decir eso? Que se trata de disminuir todo el tiempo necesario en los procesos. El tiempo para defensa es menos, el tiempo para ofrecer medidas pruebas es menos. ¿Por qué? Porque su naturaleza no requiere tanto. No, también es un juicio de conocimiento, pero es un juicio de conocimiento pequeño, sumario, corto, breve. Entre más rápido se resuelva, mejor. Y vamos a ver más adelante en lo que se tramita en los juicios sumarios, en lo que es en el Código Procesal Civil y Mercantil.
pero también existe el ejecutivo. Ya mencionamos que en el caso ejecutivo ahí hay una garantía. Ya mencionábamos hace un rato que uno puede dejar de garantía un bien inmueble cuando se trata de hipotecas, un bien inmueble cuando se trata de garantía prendaria, que son las prendas, ¿verdad? Que puede uno dejar. En esos casos ya está establecido el derecho de la persona demandante. Lo que hay que darle oportunidad al demandado es que demuestre si ha cumplido o no. Si no ha cumplido, pues lo que queda es vender en pública subasta, así como lo ven, en pública subasta, los bienes que dejó en garantía. Lo que tenemos en nuestro poder con lo que se llama un título reconocido por la ley como título ejecutivo. Aquí ya no es aquí de que mire, defiéndase, no. Aquí simplemente se señala vía y hora para que se remate, por ejemplo, una propiedad de una casa situada en la zona 1, se identifica cómo está escrita la propiedad, con todas sus características, el precio, y sale a remate. La única defensa que tiene el demandado ahí, que se llama ejecutado, es que demuestre que ha pagado y que tiene los recibos respectivos. La única forma, de ahí no hay otra forma en que pueda suspender un juicio de ejecución, juicios ejecutivos. Y también decíamos que está el proceso, las medidas cautelares. Ese proceso de medidas cautelares, lo que sucede es que necesitamos que se dicten medidas que garanticen, es decir, medidas que garanticen el resultado del juicio que se va a cumplir, o medidas que se tomen también en el camino para evitar que el resultado final no sirva de nada. Ahí vimos nosotros, se recuerdan, entre los elementos de la evolución, el notio, el locatio, el coertio, y ahí el coertio son las medidas cautelares, pueden usar medidas de coerción. Señalábamos el otro día, por ejemplo, si una persona quiere salir del país y sabemos que si se va, se nos va a hacer dificultoso el cobro de una deuda o el cumplimiento de otra obligación, pues pedimos como medida cautelar se arraigue, el arraigo, ¿verdad? Para que oficien a la Dirección General de Migración para que anoten que no puede salir del país. Cuando la persona llega al aeropuerto, pues lo que sucede es que ahí ya tienen un control y lo que sucede en ese momento es que le dicen, mire, usted no puede salir, pero que a mí no me han avisado nada, no ni le van a avisar. Estas medidas cautelares no se notifican, porque si le notifican, se está poniéndole sobreaviso a la persona. Mire, se le va a arraigar, ya le avisaron, entonces antes de que lo dice, sale inmediatamente y se va. Compra el boleto que sea caro en el aeropuerto y se va. Entonces las medidas cautelares no se notifican a la persona contra quien se pide. También le señalaba, por ejemplo, en el caso de una pensión alimenticia, los hijos necesitan comer y se pide un embargo provisional o la fijación de una pensión provisional y se le embargue el salario. Si se le avisa, olvídese, ¿verdad? Va a renunciar o plantea otra demanda rápido para que pueda, cuando llegue el juicio de alimentos, ya hay un embargo que de nada le sirve porque los alimentos tienen prioridad. Así de simple. Cuando la gente trabaja en el Estado o en una empresa privada, mira que su salario ya va con el 50% menos o el 30% menos. Dice, ¿qué pasó? Es que le embargaron el sueldo, pero a mí el juzgado no me ha notificado nada, no le van a notificar porque son medidas cautelares que pretenden asegurar el resultado. O por ejemplo, pueden vender una propiedad antes que la vendan, mejor que se embargue y que se avise al registro de la propiedad que hay problema con esa propiedad. Cuando llega ahí que ya lo vendieron, mire, se rechaza la escritura porque esa propiedad tiene una orden judicial de que no se puede vender. Y empieza la gente, que solo lo hicieron a mí ni me avisaron. No le van a avisar, no le van a notificar, porque son medidas de prevención, evitar daños futuros. Esa es la medida, las medidas cautelares. He mencionado, por ejemplo, alguien tiene una deuda y le cobran, y lo primero que pide es el embargo de las cuentas bancarias. No le van a avisar, porque si le avisan, saca el dinero.
Entonces, ¿de qué sirve? De nada. Entonces, cuando llega al banco o emite un cheque, fíjese que los fondos no son suficientes. ¿Y qué pasó? Está embargada la cuenta por un tribunal y empiezan a despotricar, ¿no? Pero la persona que da lugar a eso es porque ha incumplido con sus obligaciones. Ahora bien, también se señalan los procesos orales, pero esos son procesos que lo que cambia con el juicio de sumario y ordinario es que las audiencias son habladas y también no se trata de hacerlos en periodos cortos, pero también hay otro juicio de conocimiento. Esas son las tres clasificaciones que nos dije. Por el derecho invocado, recordamos, es real, personal y mixta. Por la materia que se está tratando de juzgar o de conocer o de resolver es civil, penal, laboral o del trabajo, administrativa y constitucional. Por el tipo de proceso, ya vimos, el ordinario, el sumario, el ejecutivo y las medidas cautelares. Y se agrega pues con los juicios que son llevados a través de audiencias orales que se llaman juicio oral, pero en realidad no es distinto a los otros procesos. A eso se refiere lo que conocemos como la clasificación de las acciones. ¿Hay alguna duda? ¿Hay una duda en este caso? La aclaramos sin una pena. Seguro es que no hay dudas, porque después en el examen falla. Yo no quiero que falle. Yo creo que todos salgan bien. Lo que me interesa con ellos es que aprendan algo de lo poquito que yo puedo transmitirles y de lo poco que sé, y que con ese poquito pues ganen su curso. Pero les ruego también que para el próximo examen, pues se acuerdan que es de 40 puntos, hagan el esfuerzo de obtener una mejor nota, porque en este primero las notas no fueron las mejores, ¿verdad? Bueno, si estamos así, vamos a seguir con el tema de la pretensión procesal. Dice pretensión. Va unido a la acción, porque cuando uno acciona, pretende algo. Usted acciona. Y dice, señor juez, vengo a hacer un conflicto, pero tiene que decirle qué pretende. Sí, pero ¿qué pretende? Usted me está diciendo que hay un conflicto, pero yo no soy adivino. ¿Qué es lo que usted quiere en concreto? Pues mire, señor juez, yo lo que quiero es que este señor, que no me paga la renta, pues que me la pague. Que no me desocupa de la casa o el apartamento o el local y ya se venció su contrato, que lo pague y lo desocupe, y si no paga, no ha pagado los servicios de agua, luz, teléfono, etcétera, que los pague. Eso es lo que yo quiero. Acciono para eso. Mi pretensión es eso. Entonces, ¿qué es la pretensión procesal? Es la reclamación, fíjese bien. Es la reclamación que dirigimos a quién, al juez. Al juez, ¿para qué? Para que se le haga ver a la otra parte. Siempre en la pretensión se dirige a otra ante el juez. Ante el juez. Dice, yo voy ante el juez porque no le voy a decir la pretensión a mi demandado, si me va a poner atención, hasta más problemas se va a volver. Entonces, lo que yo pretendo, vamos ante el juez. Y el juez, como dice, obliga a la otra parte, si realmente se acredita, el demandante tiene razón. Pretensión procesal es una reclamación que se dirige en términos sencillos a otra persona, pero ante un juez. ¿Y dónde tenemos eso? Procesal, civil y mercantil. A ver, ¿quién me ayuda? Creo que es el 26, creo que es el procesal, civil y mercantil. ¿Quién me ve para ver si no estoy equivocado? ¿Quién ayuda? 26. Es la concordancia entre la petición y el fallo. No, estoy mal. Estoy mal. Permítame, recordarme, déjeme ordenarme en mi cabeza en el Código Procesal Civil. Espéreme, es 51. 51. Pretensión procesal, el artículo 51. Ahí está, ahora sí. La persona que pretenda hacer efectivo un derecho o que se declare que le asiste, puede pedirlo ante los jueces en la forma prescrita en este código. Para interponer una demanda o contrademanda es necesario tener interés en la misma.
Ahí está claro, ¿eh? Pero la pretensión en términos sencillos es lo que queremos en concreto de la otra parte. Solo que no se la planteamos a la otra parte, sino se la planteamos al juez. Le decimos qué está pasando. Repitiendo, por ejemplo, la mamá necesita que el papá dé alimentos y no los da voluntariamente. Entonces no se lo dijimos a él porque ya lo hicimos fuera del juicio y no hizo caso, no cumplió. Entonces vamos ante el juez. Se lo dijimos en contra de, pero ante el juez. Mire, señor juez, el fulanito de tal que es el padre de tantos hijos no cumple con su acción de alimentos. Primero, pues te fija una prisión provisional, que es lo que vimos como la medida cautelar. Y además, al final le va a fijar un monto X de pensión mensual en tanto los beneficiarios hijos cumplan la mayoría de edad. Una vez que han cumplido, pues los hijos pierden el derecho de alimentos, salvo que sea una persona que no esté bien en cuanto a sus facultades físicas y mentales, ¿verdad? Porque no puede valerse por sí mismo. En esos casos, pues la pensión se irá de por vida. Eso es la pretensión. Yo pretendo, señor juez, que le fije al padre de él una cantidad X, pero siempre se la vamos a dirigir al juez, ante el juez, a él vamos. Y el juez, desde luego, ha acreditado que son sus hijos, ha acreditado que él tiene ingresos, porque con creer que establecer que son sus hijos, pues está obligado, ¿verdad? Los padres tienen obligación de cuidar, alimentar y educar a sus hijos, como es el derecho de alimentos, ¿no? Incluso lo que es la educación, la instrucción, medicina, todo eso comprende el derecho de alimentos. Algunas veces creemos nosotros que alimentos es simple y sencillamente la comida, no el vestuario, la educación, todo eso es parte del derecho de alimentos. Alguien tiene por ahí su código civil, veamos lo que comprende el derecho de alimentos para formarnos una idea, porque si a ustedes les consultan ya saben, porque cuando uno estudia derecho apenas está empezando y ya le empiezan a consultar los vecinos y los amigos. Código civil, me recuerdo, ahí sí creo que estoy un poquito lejos del artículo, veamos si es el 278. Dice, artículo 78, artículo concepto, dice, de los alimentos entre parientes. Ahí estamos, a ver, díganos también leer. Artículo 78. La denominación de los alimentos comprende todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y también la educación e instrucción de alimentista cuando es menor de edad. Gracias, Daniel. Ya que verá que los alimentos no solo es comer, ¿verdad? No solo es ir al súper y comprar la mesa para la mesa, no, también comprende todo lo que es el vestuario, lo que es su educación, lo que es su asistencia médica, todo lo necesario que necesita un niño pues para crecer sano en el mundo de los seres humanos. Eso es en cuanto a lo que queremos ser, pero no se les olvide, es ante el juez. La acción la planteamos ante el juez, la pretensión ante el juez. Claro, la otra persona pues tiene derecho a defenderse. Puede decir, mire, yo no es mi hijo. ¿Cómo le dan alimentos si no es mi hijo? Bueno, acredite que usted no es el padre, pues habrá que ver ya lo que son las pruebas de ADN y todo eso, y si lo reconoció o no, ante el RENAM, que es el Registro Nacional de las Personas. O dice, mire, la pensión que me está fijando es muy alta, yo no gano tanto. Pues entonces traiga sus constancias, ¿verdad?, de que usted gana menos, o que tiene otras obligaciones con otros hijos, con otra familia. Recuerden que hay personas que son muy ordenadas, cada hijo con su mamá, entonces tiene varias obligaciones. Entonces eso implica pues que todos tienen derecho y habrá que distribuir la parte de alimentos entre los que tienen derecho a ese beneficio. Eso es la pretensión, lo que queremos en concreto del demandado, que el juez le obligue, le señale, le indique o lo conmine a cumplir. Esa es la pretensión procesal. Y vamos a ver qué clases de pretensión hay. Hay cuatro. Cognoscitiva, declarativa, constitutiva
y condenatoria. Cuando hablamos de constitutiva, es la misma que platicamos hace un método de lo que es la ordinaria o juicio ordinario o juicio de conocimiento. Aquí pues necesitamos que el tribunal dicte una sentencia en la que acepta o rechaza en la sentencia respectiva las pretensiones de las partes, porque el que acciona está pidiendo algo y el que se defiende está pidiendo algo. Esa es cognoscitiva. Ahí estamos estableciendo claramente una orden de un juez en una sentencia cognoscitiva. La declarativa, por el contrario, aquí no estamos pidiendo que condenen, que creen una situación, no. Lo que estamos pidiendo es que se reconozca, se dé certeza a una situación que ya existe. Pero nadie sabe que tenemos los documentos necesarios, que se declare, por ejemplo, hay personas en el interior del país que tienen la posesión de bienes inmuebles. Recuerdan ustedes la clasificación de bienes inmuebles, ¿verdad? Que son los que no podemos trasladar a un lugar a otro porque se destruyen. Entonces los inmuebles son las casas, los edificios, los terrenos. Pues especialmente en el área rural del occidente, hay muchas personas que tienen la posesión de una fracción de un terreno, ¿no? Pero resulta que no tienen documentos para demostrarlo. Entonces inician un proceso que se llama titulación supletoria, para que, llevando los testigos respectivos que dicen, sí, efectivamente, él es el dueño, todo el mundo lo conoce, se lo obtuvo de herencia de su papá, o bien lo compró a tal persona, ahí vive, la municipalidad rinde un informe, que efectivamente así es, que paga impuestos, que hay construcción, o que hay siembras, lo que haya, y ha establecido, mandan hasta un experto medidor para que todas las medidas que dice que son, para ver si son correctas, que no haya problema con ningún colindante. Entonces al final el juez declara que la posesión existe legalmente, ya tiene un documento que se inscribe en el registro de la propiedad. Esa es una pretensión declarativa. Ahora la constitutiva es de constituir, es crear una situación que no existía antes. No existe, hagámoslo de nuevo. Por ejemplo, ¿están casados? ¿Y qué quieren? Pues divorciarse. Bueno, no existía la cuestión del divorcio. O sea, no, eran una pareja normal, pero ya las circunstancias cambiaron, ya no se entienden, ya no se quieren, ya no pueden vivir juntos. Bueno, pues entonces que se separen o se divorcien. Se está creando una nueva situación. Eran casados, ahora van a ser de nuevo solteros, con sus obligaciones, desde luego que les implica la finalización del matrimonio, en cuanto a si hay hijos, los alimentos, si hay bienes en cuanto a repartirlos como establece la ley. Ahí se están creando nuevas situaciones. O sucede también que muchas personas se unen, es decir, no contraen matrimonio, sino simplemente se unen y viven así años de años y ahí están viviendo. Y puede ocurrir que uno de los cónyuges, que por ejemplo fallece, en el caso del varón si falleció, resulta que los hijos ahí están, pues, pero no son casados, no tienen ese vínculo obligatorio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que promover, como ya falleció el padre y no se casó con su señora madre, hay que poner una unión de hecho. Ya acreditan que estuvieron unidos durante un lapso por lo menos de 5 años, que todo el mundo la conocía como su esposa, que tuvieron hijos, que tienen tales edades, socialmente todos los conocen así, hijos, esposos. Entonces se declara una nueva situación que no existía, la unión de hecho. Esa es la constitutiva. Y por último la condenatoria. A ella se le impone una situación, se le impone que cumpla o que haga o deje de hacer. Y en el caso del penal, derecho penal, se le impone una condena de prisión o de multa. En el caso civil decíamos que haga, por ejemplo, tiene un terreno ahí que está haciendo un peligro y que tiene que circularlo y no quiere, pues que lo obliguen a que haga, que circule, así de simple. O bien, como decía también, que tiene una pared ahí que está mal, que puede caer sobre la propiedad del vecino y crear problemas. Entonces,
por favor la vote, ¿verdad? O no, perdón, la construya, o no la, perdón, que la pared puede ser un peligro, pues que la vote y haga una nueva, correcta, ¿verdad? A eso se refiere. Esas son las 4 clases sencillas de pretensión: cognoscitiva, declarativa, constitutiva y de condena o condenatoria. ¿Hay alguna duda en esto, jóvenes? ¿No? ¿Estamos bien ahí? Gracias. Bueno. Veamos los elementos entonces, los elementos de la pretensión. Primero, los sujetos. ¿Quiénes son los sujetos? El demandante y el demandado. Esos son los sujetos que también se le llama las partes. Uno, además debe existir un órgano jurisdiccional, o sea, un juez al que le asiste todas las facultades en cuanto a su competencia, por ya sea por razón del territorio, de la materia, que es lo normal, ¿verdad? O por la cuantía. ¿Sí? Tienen que existir sujetos, repitiendo, sujeto activo, sujeto pasivo, que se llaman los sujetos procesales o las partes procesales, o demandante y demandado es lo mismo. Y debe existir un órgano jurisdiccional, lo que es lo mismo un tribunal o un juzgado. Esos son los que participan como los sujetos. El otro elemento es el objeto. ¿Qué es el objeto? Es lo que queremos en concreto. El objeto es mi causa, o sea, como dice, la razón de pedir. Pero esa causa debe llenar pues, algunos requisitos. Primero, que lo que se pide sea posible física o moralmente. Física. Bueno, vamos a pedir, por ejemplo, que se nos distribuya un pedazo de tierra de la luna. Eso físicamente es imposible. Mire, yo me considero que tengo derecho a poseer una parte de ese territorio que está a miles y miles de kilómetros de la tierra. Eso no es posible físicamente. ¿Cómo? Esas causas, y así hay otras causas absurdas, ¿verdad? Que no se puede, como cuando alguien trata de incendiar un carro con agua, ¿verdad? No es posible. No, esa causa no es posible. Y moralmente, pues estamos viendo que debe estar dentro de las éticas morales. No vamos a pedir que se distribuya, se permita la distribución de drogas, ¿verdad? O se abren antros de prostitución hacia a lo puro bandido. Eso no se puede. Además dice, debe ser idóneo. ¿A qué se refiere con eso de idóneo? Debe presentarse ante el juez competente. Ya mencionamos un momentito que debe ser juez competente por razón del territorio, por razón de la materia, incluso por razón de la cuantía, porque ya vimos que el grado solo se produce por virtud del recurso de apelación. ¿Sí? No hay otra forma de que se dé el grado. Y el turno que mencionamos, que será en materia penal, porque en todos los días y horas son hábiles, o también aparte del turno, pues, vemos también que están los tribunales que reciben los amparos, exhibiciones personales, que ahí basta con un telegrama por una exhibición personal y tiene que ponerse a trabajar el tribunal inmediatamente, no importa si es sábado, domingo, o sea un día de feriado, lo que sea, o de cualquier descanso que se pueda decretar. Eso es en cuanto al idóneo, ¿no? La causa, pues el motivo, repetimos, no hay que ese elemento basal es la razón, el motivo, dónde lo encontramos, en qué fundamento de la ley. El lugar, dónde está situado el territorio, dónde está el juzgado, ¿verdad? Si está en Guatemala, pues aquí lo hacemos, si el problema es aquí, pero si vivimos en Quetzaltenango, será allá, el lugar donde se puede ejercitar la acción. Y el tiempo, ahí nos vamos al turno de nuevo, ¿verdad? Generalmente se plantean las pretensiones y a través de la acción en horas hábiles. Horas hábiles de lunes a viernes en horarios de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde. Y ahí volvemos a las excepciones, lo que es turno, ¿verdad? Por materia penal, que es obligatorio, y también lo que es el amparo, exhibición personal. Eso así de simple. Y la forma como último, pues puede ser un proceso que puede ser escrito o puede ser también un proceso
oral, o sea, hablado, así de simple. Eso se refiere a los elementos de la pretensión, no se nos olvide, pretensión, o sujetos, objeto y pues la causa, ¿verdad? La causa que tenemos que tener presente siempre. Eso es lo más importante en esto. Y por último, en este tema se habla de la pluralidad de las pretensiones. Quiere decir que en un mismo proceso podemos formular varias pretensiones, no solo una, ¿verdad? Lo único es que tengan un sentido lógico, razonable, que no vayan a contraer. Si una persona desocupe una casa, pues a la vez podemos pedir que pague la renta que debe, que pague los servicios, que haga las reparaciones de lo que dañó. Vemos como hay varias pretensiones, porque solo que entregue la casa es una sola pretensión. Podemos pedir solo eso. O bien entregó la casa, pero no pagó las rentas atrasadas, pues una sola pretensión, que pague las rentas. O pagó las rentas y desocupó, pero dejó la casa en mal estado, pues que la repare. Bien, puede hacerse en una pretensión sola o bien acompañada. Eso se llama pluralidad de pretensiones. Recuerden eso, no deben ser contradictorias y deben tener el mismo procedimiento. ¿Alguna duda en eso? ¿Estamos ahí? ¿O repetimos algo, jóvenes, de lo que es la pretensión procesal? Recuerden que estos temas, tanto de la acción como la pretensión, van unidos. Las teorías de que le hablábamos de la naturaleza jurídica son las mismas para las dos. Primero, que son de naturaleza pública en general, y por último, que se aplica al igual la teoría del oral concreto y la del oral abstracto. ¿Por qué? Pueden accionar, en el caso del abstracto, todos los ciudadanos, pueden defenderse todos los ciudadanos, y la pretensión igual, ¿verdad? Pueden pretender todos los ciudadanos, pueden pretender algo del Estado, que les resulte que sí o no, o a través de la sentencia de un juez, eso es diferente, pero pueden pretender lo que ellos quieran. Entonces las teorías son las mismas que hemos mencionado, la del oral concreto y la del oral abstracto. En el caso de Guatemala se aplica la del oral abstracto. ¿Tiene dudas, jóvenes? ¿No hay dudas? ¿Seguros que no hay ninguna duda? Licenciado, buenas tardes. Sí, Daniel, ¿todo está bien? Sí, lo que pasa es que yo, por temas de tráfico, entré algo tarde a la sesión. Solo si, no sé si ya terminó de dar pues, la cátedra del día de hoy, solo para recapitular nada más de forma superficialmente lo que vio al principio de la clase, que me imagino que era las partes procesales, las acciones procesales, y ahorita que vimos la pretensión procesal. Mire, el tema de las partes procesales no lo hemos visto, es el tema que sigue después, que vamos a ver, pero ahorita no hemos visto lo que son las partes. Vimos la acción procesal, las teorías de su naturaleza jurídica que explicamos, ¿no? La acción, el derecho de accionar, de pedir, y también pues vimos las teorías esas del oral en concreto, del oral abstracto, y vimos las clasificaciones de la acción. Eso fue lo que vimos en cuanto a la acción. Y ahorita la pretensión, pues vimos que es lo que queremos en concreto, lo que pretendemos que el juez le obligue a otra persona. Vimos sus clases, la cognoscitiva, la creativa, la constitutiva y la de condena, y vemos sus elementos. Hasta ahí es donde estamos en el momento. La pretensión cautelar es las cautelares. Decíamos que las cautelares, lo que sucede en la pretensión no, eso es en acciones que vimos esa clasificación, ¿verdad? En cuanto a lo que es la clase por el tipo de proceso, la acción que puede ser ordinario, sumario, ejecutivo, medidas cautelares y también lo que conocemos como los juicios orales. Esa es la acción. Ok, es que yo iba leyendo el programa de estudios y me aparecía eso en el tema de pretensión procesal. Pretensiones declarativas, pretensiones constitutivas, de condena y cautelares. Bueno, pues mire, lo cautelar viene a ser lo mismo. Cuando usted acciona, pretende algo, y si usted pretende una medida cautelar de arraigo, pues ahí están las medidas cautelares. No hay ningún problema en eso.
porque van unidos, o sea que este tema no puede irse solo, usted no puede hablar solo de accionar, porque cuando usted acciona pretende algo, o sea, van íntimamente unidos los dos temas. No puede hablar solo de pretensión, bueno, yo pretendo algo, sí, pero para eso tiene que accionar, va unido. Eso es, y tal vez por eso ve usted esa que también en el programa menciona la pretensión cautelar, que son las medidas cautelares, arraigo, embargo, anotaciones de demanda, que son las más comunes que se dan, ¿verdad? Intervenciones en las empresas. Y también vimos el presupuesto de la acción. Mire, lo que yo les di, lo vimos, la definición de acción que la vimos, el derecho de accionar, vimos también las teorías, las dos teorías, las clases de acciones fue lo que vimos, eso es lo que yo les di. El programa, uno quisiera a veces llevar el programa al pie de la letra, pero no se puede por las razones de tiempo, ¿verdad? Tenemos que ir dándole prioridad a lo esencial, ¿verdad? Porque si nos ponemos con el programa, le podría asegurar que si lo hacemos al pie de la letra, como se dice, quizá llegaríamos a un 40% del programa. Y la idea es que por lo menos que ven en sus cursos procesales más adelante, que ustedes lleven ya algo de cada una de las instituciones. Si nos detenemos en una, a agotarla de toda la completo con el programa, créanme que la acción procesal nos llevaría por lo menos unas 2 o 3 clases solo la acción, ¿verdad? Porque teníamos que hablar incluso de lo que es la acción penal, lo que es la acción civil ya en concreto, ¿verdad? Cuál es una técnica en cada caso, las características en materia penal, tenemos que hablar también de los periodos de la acción penal y lo que es la investigación, por ejemplo, que se puede dar fuera del proceso, dentro de un proceso. Tenemos que hablar también de lo que es propiamente el proceso, de lo que ya mencionamos, de la diferencia con el procedimiento. Tenemos que prever lo de la prosecución, la acusación, es decir, que nos iríamos al periodo de ejecución, también los procesos abreviados, los procesos especiales de averiguación, no terminamos nunca, se nos iría tal vez 2 o 3 clases solo en eso. Entonces yo lo que trato siempre es de resumirles la esencia para que lleven las ideas para sus cursos venideros. Y por eso les digo, cuando yo los examino de lo que efectivamente hablamos en clase. No les pongo a que lea de la página tal, la página tal y tal libro, porque no. Yo les explico el tema de lo que creo lo más relevante en lo que van a llevar a su curso procesal, y allá pues definitivamente según cada curso, si es procesal civil, van a afinar toda la materia civil. Si es procesal penal, ahí van a dedicarse exclusivamente a todo lo que hablamos de los periodos de investigación, de ejecución, todas las medidas que se dan en un proceso penal de averiguación. Ahora está la aceptación de cargos muy de moda, todo eso tienen que verlo en su procesal penal. Y si hablamos de la acción laboral, tenemos que ver lo que son las demandas laborales, los conflictos obrero-patronales de los sindicatos. Entonces se nos estaría la denuncia terminal. Por eso les digo, pónganme atención, vean bien, estudien lo que yo les doy, para que en sus exámenes no solo aprendan esto poquito, sino en los exámenes salgan bien y ganen, y cuando hagan sus procesales, llevan por lo menos lo básico. Gracias, licenciado. Bueno, ¿estamos ahí? Bueno, ¿a qué hora son las -12? Bueno, los voy a dejar ahí porque el tema que viene